Buenas, buenos días, jóvenes. Buenos días. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy, ¿sí? Recordemos que el día nuestro curso es plan lector, ¿sí? No se vayan a confundir con las fichas. El tema del día de hoy son textos cortos, textos relacionados con algunas obras, con algunos reflejado más que todo en una reflexión, terminando con una bonita experiencia, ¿sí? Son textos pequeños, sí, pero con la idea en sí de haber escogido estos textos cortos es quiero ver su buen desenvolvimiento, en este caso, el momento de lecturas. Y como ustedes ya saben, ya se van a venir las evaluaciones. Quiero ver en qué nivel están. ¿Está bien? Vamos a comenzar. Como pueden apreciar aquí, tenemos cuatro, cuatro lecturas, de las cuales vamos a desarrollar tres aquí en clases y la última se va a enviar por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Como una actividad final. Si no logra alcanzar el tiempo, lo vamos a desarrollar aquí. ¿Está bien? Para ello voy a pedir su participación, bueno, los que se encuentran en el Zoom. ¿Está bien? Yo ya voy a registrar todo ello para poder pasar de una vez. Ya. Comenzamos. Anderson. Anderson no se encuentra. Ya, pasamos ahora Yomaira, Yomaira Torres. Sí, teacher. Yes. Es correcto, ¿verdad? Yomaira, ¿está bien? ¿Estoy bien pronunciando tu nombre? Sí, yo, Mayra. Ya, muy bien, Yomaira. Yomaira, lee el texto número uno, por favor, con el título y el pequeño párrafo, sí. Ten en cuenta mucho, los demás escuchen a las recomendaciones que voy a dar. Tengan en cuenta mucho la pronunciación de cada palabra. Tengan en cuenta de no cambiar las palabras y de no comerse algunas palabras y respetando los signos de puntuación, ¿sí? Son recomendaciones para que puedan realizar la lectura. Comienza, Yomaira. Ok. Lectura uno. El último día del verano. El verano estaba llegando a su fin y en un pequeño pueblo costero los niños jugaban en la orilla del mar, mientras el viento comenzaba a traer consigo las primeras señales del otoño. Martina observaba desde la ventana de su casa, pensativa. Aunque amaba el verano, sabía que la llegada del otoño traería consigo nuevos comienzos. Durante los últimos días se había dedicado a guardar recuerdos, una piedra lisa que encontró en la playa, una concha rota y una flor marchita que aún conservaba su color. Todo esto representaba el final de una etapa, pero también la promesa de que la vida siempre sigue adelante. Muy bien, felicidades, Yomaira. Thais, Thais, pregunta número uno. ¿Qué sentía Martina acerca del final, en este caso del verano? La de profesora, Sí, Gerardo, puede responder la pregunta número uno. la de, Pregunta número dos, Máximo. ¿Qué hacía Martina para recordar el verano? Guardaba objetos que había encontrado en la playa. Ya. Pregunta número tres, Lucero. ¿Qué representa la flor marchita en el texto?
que representa el fin de una etapa y la llegada de una nueva. Pregunta número 4. Jeffrey Cristóbal. La B. La llegada del otoño y sus nuevos comienzos. Pregunta número 5. Anthony Sandoval. Diga, profesora. Pregunta número 5. ¿Cuál es el mensaje principal del texto? El verano es la mejor estación del año. Las estaciones siempre cambian y nos enseñan a adaptarnos. El otoño es la estación del año que más nos afecta. Los recuerdos son inútiles cuando llega el otoño. ¿Cuál creen que es el mensaje principal del texto? La B, profesora. La B, profesora. Ya. Bien, Anthony. Correcto. Pasamos a la lectura número 2. ¿Sí? Tenemos en la lectura número 2 a ver, ¿dónde está? Gerardo, lee la lectura número 2. Diga, profesora. Da lectura aquí a la lectura número 2, ¿sí? Está bien. Lectura número 2. El último viaje de la navegante. El capitán Javier miraba el horizonte desde la cubierta de su barco. Un viejo galeón de madera que había sido testigo de miles de tormentas y travesías. Esa sería su última expedición antes de retirarse. Durante años había navegado por los mares más peligrosos, siempre enfrentado los desconocidos. Sin embargo, al mirar el océano, ahora algo le decía que ya no era el mismo. Las olas parecían más altas, el viento más frío y las estrellas más distintas. Pensó que su tripulación, que confiaba en él ciegamente, pero al más tiempo se dio cuenta que los años de lucha contra el mar habían ¿Sabían aquí? ¿Qué falta aquí? pasado la factura en su cuerpo y alma. Sabía que al regresar no sería solo la nave la que se retiraría de la mar, sino también él. Correcto, gracias, Gerardo. Pregunta número 1. Máximo, pregunta número 1. ¿Cómo se siente el capitán Javier al final de su último viaje? Cielo, primera pregunta. ¿Cómo se siente el capitán Javier al final de su último viaje? La A, profesora, orgullosa de sus logros, pero cansada. Muy bien, Máximo, es la A. Correcto. Pasamos a la segunda pregunta. A ver, Yomaira, ¿qué simbolizan las olas altas y el viento frío para el capitán? Sí, Anthony, es correcta la respuesta y buen argumento, válido. Ya, por acá me dicen la D.
Verificarlo. Yomaira, pregunta número 2. Anthony, ¿te refieres a la alternativa B? Ah, ok, a la D. Yomaira, ¿estás ahí, Yomaira? Eh, la, el cambio en su forma de ver la vida a mí, por lo que dice el párrafo del final. Ya, aquí tenemos la respuesta. Sí, justo Lucero también colgó aquí en la pregunta número 2, ¿no? Recordemos que la lectura es en base al último viaje, en este caso del navegante, ¿no? Nos está preguntando metafóricamente en la lectura que qué simboliza las olas altas, ¿no? Que llega a representar ella. Tenemos la primera, nos dice el cambio en su forma de ver la vida. Sí, es una posible respuesta, ¿no? Tenemos la alternativa B, nos dice la dureza de las travesías que aún le espera. ¿Ya? Porque miren, aquí, el último viaje, en este caso de la navegante, nos está narrando en el texto, en este caso el capitán, llamado Javier, estaba mirando al horizonte desde la cubierta de su barco, ¿sí? Un viejo galeón de madera que había sido testigo de miles tormentas y miles travesías. Esa sería su última expedición antes de retirarse. Durante años había navegado por los mares más peligrosos, siempre enfrentando lo desconocido. Sin embargo, al mirar el océano ahora, algo le decía que ya no era el mismo. Las olas parecían más altas, el viento más frío y las estrellas más distantes. Pensó en su tripulación que confiaba en él ciegamente, pero al mismo tiempo se dio cuenta de que los años de lucha contra el mar habían pasado factura en su cuerpo y alma. Sabía que, al regresar, no sería la nave la que se retiraría de la mar, sino también él. ¿Ven? Aquí donde dice, las olas parecían más altas, el viento más frío y las estrellas más distantes, ¿no? Entonces, ¿a qué se refería con esto? Aquí, como lo está diciendo, ya no era lo mismo. ¿Por qué ya no era lo mismo? Si ustedes se ponen a pensar mejor dicho, si se ponen a recordar un poco, que hablamos y tocamos el tema de los cambios climáticos que está ocurriendo a nivel mundial, se dan cuenta pues que todo está cambiando, ¿verdad? Están surgiendo nuevas islas, están habiendo muchas contaminaciones, todo esto altera con nuevos, por ejemplo, nuevos huaicos, nuevas contaminaciones, nuevos maremotos, etcétera, ¿no? Entonces, la pregunta en sí es, ¿qué simboliza las olas altas y el viento frío para el capitán? ¿No? ¿Sería el cambio en su forma de ver la vida? ¿Ustedes qué creen? Porque el capitán ya se estaba retirando. El capitán te dice en el texto que ya sería su última travesía. Sería la número C, creo, ¿no? Si es que su último viaje representaría la soledad, no puede volver a las olas o los mares que tanto recordaba. Claro, sí, también, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de las olas altas, ¿ya? Estamos hablando del viento frío. Para el capitán, ¿recuerdan? ¿Por qué decidió al final? Porque él dudó un poco y luego él se pensó, miren, dice, pensó en su tripulación que confiaba en él ciegamente, pero al mismo tiempo se dio cuenta de que los años de lucha contra el mar habían pasado factura en su cuerpo y el alma. ¿Ven? Él se dio cuenta que no estaba a la altura, si bien es cierto, los muchos años de experiencia que él tenía le servían,
pero él se había dado cuenta ya que no eran los mismos tiempos, no tenía esa juventud que él decía. Entonces, la alternativa que más se asemeja a él o a la dureza que él sentía de cómo todo esto iba cambiando es la respuesta a la alternativa B. Está hablando, para el capitán, las olas y el viento frío simbolizan la dureza de las travesías que aún le esperan. ¿Por qué? Porque no está hablando de él en sí mismo, está hablando de una tripulación que él tenía y que al momento de que él se iba a retirar, no solo se iba a retirar, porque no solo se iba a retirar la nave, sino también él se iba a retirar. Estamos hablando en futuro. ¿Se han dado cuenta? Pregunto, ¿tienen alguna duda? Quizás alguna reputación o algo que quizás no estén de acuerdo aquí en la pregunta número 2. ¿Sí? ¿Me confirman, jóvenes? Claro, profesora. Ya, Máximo, todo claro. Yomaira, Cielo, Sí, profesora, todo claro. ya, está bien. Anthony, ¿sí? A ver, vamos a ver. Sí estoy, profe, sí estoy. Ya, muy bien. Ya entonces continuemos, ¿sí? Pasamos ahora a la pregunta número 3. Gerardo, pregunta número 3. ¿Qué reflexiona el capitán acerca de su tripulación? ¿Qué reflexiona? ¿Que les debe todo su éxito a ellos? ¿Que confían en él ciegamente, pero él está agotado? ¿Que su tripulación es la causa de sus problemas? ¿O que nunca pensó en ellos hasta ahora? La B, profesora. Correcto, la B, ¿no? Pasamos ahora a la pregunta número 4. Jeffrey, pregunta número 4. ¿Cuál es el cambio interno que experimenta el capitán? A, se siente más joven y fuerte que nunca. B, siente que su cuerpo y alma ya no pueden con más luchas. C, se ha convertido en un líder imbatible. A, ha aprendido a disfrutar de la soledad. La B, profe. Muy bien, Anthony. Correcto, ¿no? Él mismo lo dice. Ya no es el mismo de antes. Pregunta número 5. Tenemos acá, no, espera. Rodrigo Kemi, pregunta número 5. ¿Qué sugiere el texto acerca del final de la vida del capitán? A, su retiro es inevitable, ya que ha perdido toda motivación. B, a pesar de su cansancio, tiene muchas ganas de regresar. C, el retiro representa una nueva aventura para él. O D, el mar lo ha dejado sin fuerzas para continuar. Podría ser la B. B o D, Rodrigo. La B, la B. Acá me dicen la C, la B de barco. Sí. Sí, la B. Ya, la B. ¿Qué más? Continuamos, ¿sí? A ver, La Demi, ya, me dando respuesta de la D. Miren, recordemos en el texto que una de las interpretaciones más bonitas al momento de yo leer es que tengo que analizarlas, ¿no? Las informaciones en este caso implícitas y las explícitas, ¿verdad? ¿Qué eran las informaciones explícitas? Son las informaciones que yo voy a encontrar dentro del texto, ¿no? Como por ejemplo, cómo se llama, dónde fue, con quién fue, qué es lo que hizo, ¿no? Las horas, en este caso, la información implícita es lo que yo voy a interpretar
lo que yo voy a analizar, qué es lo que va a pasar después, ¿no? Y tenemos la pregunta número 5. ¿Qué sugiere el texto acerca del final de la vida del capitán? Recordemos, en el texto nos mencionan a un capitán ya mayor, capitán cansado, a un capitán que se está enfrentando a estos nuevos cambios. Como ya les decía, yo interpreto, ¿no? Que las olas ya están grandes, que el viento está más frío por el mismo cambio climático, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Es lo que yo estoy interpretando, ¿no? Entonces, al final del texto, de por sí ya sugiere qué es lo que ya debería hacer el capitán, ¿no? Tenemos la alternativa, nos dice, su retiro es inevitable ya que ha perdido toda motivación. Aquí, su retiro es inevitable, es correcto, pero donde dice, ya que ha perdido toda la motivación, no es correcto, porque él a pesar de sus años no ha perdido esa motivación, ¿no? La confianza que tiene su tripulación en él hace que él todavía pueda luchar un poco más, ¿ven? Entonces, esta no es la respuesta correcta. Pasamos a la alternativa B. A pesar de su cansancio, tiene muchas ganas de regresar. Sí, la palabra, a pesar de su cansancio, sí, está cansado. Pero donde dice, tiene muchas ganas de regresar, no, él ya no tiene muchas ganas de regresar. Debido a estos cambios, debido al enfrentamiento con el clima. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Vamos ahora a la pregunta número 6. Nos dice, el retiro representa una nueva aventura para él. ¿Ven? Él de por sí ya termina agotado de tantas aventuras que ha recibido o que ha vivido. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, no es la respuesta correcta. Ahora, por último, tenemos, el mar lo ha dejado sin fuerzas para continuar. Que sí es correcta porque aquí al final lo dice, miren, aquí. Los años de lucha contra el mar habían pasado factura en su cuerpo y alma. Sabía que al regresar no sería solo la nave la que se retiraría de la mar, sino también él. ¿Se dan cuenta? Aquí marcan la alternativa de, ¿sí? Ahora, como actividad de extensión, sí, lean la lectura, en este caso la lectura número 3 y vayan respondiendo las preguntas, ¿sí? Les doy unos minutos para que respondan. Pueden comenzar a leer y luego debatimos la respuesta, ¿sí? Comiencen.
Comenzamos, ¿sí? Comenzamos con la lectura número 3. Vamos a volverlo a leer. Voy a pedir a ver quién comienza aquí. Thais, Thais, ¿lograste arreglar tu audio, Thais? ¿O todavía está fallando? Si está fallando, házmelo saber por el chat, ¿sí? Para poder tenerte en cuenta. Cielo, Cielo, lee la lectura número 3. La última fogata se apagaba lentamente en el centro del campamento. A lo lejos, los árboles susurraban con el viento, como si compartieran un secreto ancestral. Clara se sentó en una piedra, observando las brasas que aún brillaban en la oscuridad. No podía dejar de pensar en todo lo que había vivido durante los días en el bosque. Cada paso que daba, cada fuego que encendía, le acercaba más a un entendimiento profundo de sí misma. Había llegado al campamento como una persona diferente, pero ahora, al irse, sentía que llevaba con ella una nueva fuerza, un renovado propósito en la vida. Aquella última llama, aunque se extinguía, simbolizaba el comienzo de una nueva etapa. Pasamos ahora a la primera pregunta. Yomaira Torres, ¿qué simboliza la última fogata para Clara? La, el final de su experiencia en el campamento, ¿no? Correcto, Yomaira, muy bien. Espérate, déjame analizarlo. Ya. Anthony, primera pregunta. La primera pregunta es la A, para mí. Ya, Pero puedo sí, tipo, ya. Pensé que esa era la primera, disculpe. ya, muy bien. La tercera lectura. ¿No? Bueno, en vista de que no hay otra respuesta, entonces yo voy a analizar la lectura, ¿sí? A ver si me dicen, yo me estoy equivocando o ustedes. ¿Está bien? En la lectura de la última llama, como pueden apreciar, es una última fogata, ¿no? Como bien lo dice, se está apagando muy lentamente en el centro de un campamento. Entonces, aquí, ¿qué simboliza la última fogata para Clara? Tenemos A, el final de su experiencia en el campamento; B, la dificultad de los días pasados. Bueno, no podemos mencionar sobre la dificultad de los días pasados porque estábamos hablando de algo nuevo que está por comenzar, ¿no? Tenemos la C, su conexión con la naturaleza. Miren, tenemos la alternativa D, el miedo al futuro. Bueno, no hace tanto referencia a un adjetivo netamente sobre las dificultades que pasan, ¿no? Así que no descartamos la alternativa. A ver, la primera. Ya, antes. Ya me mandó la respuesta. Ya, vamos a analizarla, sí. Aquí, donde dice, ¿qué simboliza la última fogata para Clara? Si ustedes han apreciado bien en el texto, nos está hablando en sí de qué es lo que ha pasado en el campamento. Si se dan cuenta, están escribiendo cómo los árboles, en este caso la naturaleza, está teniendo una conexión dentro del campamento. ¿Ven? ¿Qué es lo que más observa ella? Observa, en este caso, que aún brillan en la oscuridad. Estamos hablando de las brasas.
Y luego dice, no podía dejar de pensar en todo lo que había vivido durante todos los días en el bosque. Cada paso que daba, cada fuego que encendía le acercaba más a un entendimiento profundo de sí mismo. Había llegado al campamento como una persona diferente, pero ahora Ariel se sentía que llevaba con ella una nueva fuerza, un nuevo propósito en la vida, ¿ya? Todo esto, la lectura en sí, nos habla de una conexión muy interesante y muy bonita con la naturaleza. Quizás alguno de ustedes haya tenido una experiencia de un viaje a algún lugar, ya sea la selva o algún lugar de la sierra, quizás hayan podido viajar. Al momento de que realizan todos estos viajes, como en la misma descripción del texto lo está realizando, la conexión que recibe con la naturaleza hace mucho, te llena, por ejemplo, te llena de nuevas energías, como en la lectura dice, una nueva fuerza, te da un nuevo propósito, te hace reflexionar, te da más paz, más tranquilidad. Tengo entendido que ustedes están viviendo en Lima, por ejemplo, ¿no? Y Lima es un lugar muy transcurrido, muy lleno de de muchas personas, con bastante tráfico, una vida bien movida, bien caótica, donde puedes salir de casa a las 6 y llegas a las 8, ¿verdad? Entonces, aquí en la lectura 3 donde dice la última llama, se refiere mucho a ello. Obviamente haciendo referencia a la última fogata, ¿sí? Pero cómo esta fogata se apaga dentro de un campamento y se logra apreciar alrededor de un campamento una bonita naturaleza, ¿no? Una bonita donde tú puedes compartir, tú puedes realizar muchas actividades, etcétera. Y sobre todo, que es lo más esencial de los campamentos, pues es dejar a un lado lo que son los celulares, ¿no? Lo ideal de los campamentos, como la misma lectura lo dice, es poder estar en paz, buscarse a uno mismo, centrarse en uno, poder reflexionar y en este caso se dan cuenta que ella sale de ahí renovado con un nuevo propósito en la vida. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? A eso se refiere cuando nosotros tenemos una información implícita. No lo voy a encontrar en el texto, lo tengo que analizar para poder interpretar bien y llegar a la respuesta correcta, ¿sí? Aquí en la primera pregunta, la respuesta es la C. Ya, la respuesta es la C. El Zoom se va a cortar, por favor, ingresan por el mismo link. La pregunta número 2 nos dice, ¿cómo cambia Clara a lo largo de su estación en el campamento? Anthony ya me había dado una respuesta. Ya, me dicen que es la A. Me dicen que es la B. Y por acá también me dicen que es la B. A ver, Claro, muy bien. Sí. Lo importante de estos textos en sí es poder interpretarlos, ¿verdad? Es poder analizarlo para poder entenderlo mucho mejor. Si se han percatado en estos textos, en los primeros están aumentando en este caso el nivel, ¿verdad? La primera lectura ha estado muy fácil de desarrollar, pero las siguientes lecturas no. Mayormente estamos buscando acá las informaciones implícitas, ¿no? Lo que ustedes están deduciendo y lo que ustedes van a interpretar al momento de leer cada texto, ¿ya?
Continuamos aquí. Estas son las respuestas que ustedes me han dado como alternativas. ¿Sí? Tenemos aquí, la pregunta fue, ¿cómo cambia Clara a lo largo de su estancia en el campamento? Vamos a comenzar interpretando y analizando. ¿Sí? Nos dice, A, se desenvuelve más distante y desconectada de los demás. Acá me dan otra posible respuesta. Aquí, la se vuelve más distante. No, no se vuelve más distante y se desconecta de los demás. No, tampoco. Aquí, como ustedes aprecian en el texto, Clara no describe específicamente el grupo con las personas que ha estado, más bien ella está describiendo qué es lo que ella sintió y pudo ver durante el campamento. ¿Se han dado cuenta? Entonces, por lo tanto, la A no es. Pasamos ahora a la alternativa B. Nos dice, ¿se convierte en una persona más fuerte y con un nuevo propósito? Sí. ¿Recuerdan? Acá está resaltado. Mira, justo yo lo he resaltado. Con ella una nueva fuerza y un renovado propósito en la vida. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Solo que aquí está con otras palabras. ¿Ven? Esta es una de las posibles respuestas. Pasamos ahora a la C, dice. ¿Se siente completamente perdida y sin rumbo? No, como lo explicó Anthony, no tiene nada que ver con el contexto. Así que no. Y tenemos por última la D, nos dice, aprende a disfrutar de la vida sin preocupaciones, ¿no? Es correcto, sí, pero la pregunta específica fue, ¿cómo cambia Clara a lo largo de su estancia en el campamento? ¿Sí? Es como ella cambia, se refiere a ello la pregunta, ¿ya? Entonces aquí la respuesta correcta es la B, ¿no? Pasamos ahora a la tercera pregunta. Nos dice, ¿qué función tienen los árboles en el texto? A, representan la soledad de Clara. B, actúan como una metáfora del tiempo y el secreto de la vida. C, son simplemente parte del paisaje. D, representan la dificultad que Clara debe superar. Miren, aquí en el texto está. A lo lejos, los árboles susurraban con el viento como si compartieran un secreto ancestral. ¿Ven? Aquí está. Esto es lo que dice Clara de los árboles. Entonces, en base a eso, la pregunta 3, la respuesta será, pregunto yo, ¿quién me dice? La B, Miss. Ya, muy bien, Torres, tenemos la B. ¿Quién más? La B también, mis. Ya, muy bien. Muy bien, Lucero, Gerardo, bien. Aquí estamos, en mayoría, de acuerdo con la respuesta, ¿no? La D. ¿Por qué? Porque actúa como una metáfora del tiempo y el secreto de la vida, lo dice en el texto. No puede representar la soledad de Clara, no, porque en ningún momento se describe a ella misma que está pasando por una etapa algo nostálgica. La C no es porque en sí el árbol forma parte de la conexión que ella tiene con la naturaleza. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Y la D representan las dificultades que Clara debe superar. Pues no, en el texto ustedes aprecian que Clara está disfrutando de la compañía del árbol, ¿no? Del susurro que es. ¿Ven? Pasamos ahora a la pregunta 4. Nos dice, ¿por qué Clara siente que lleva una nueva fuerza consigo? A, porque ha logrado vencer sin miedo a la oscuridad. B, porque ha superado una experiencia difícil que la cambió. C, porque ha aprendido a hacer fuego con sus manos. O D, porque finalmente ha logrado estar sola. La B, Miss. Bien, Anthony. Bien, Lucero. ¿Qué me dicen los demás? Gerardo y Efraín Torres, ¿están de acuerdo? Aquí está. Tenemos a Kemia, Gerardo, bien. La respuesta correcta es la B, ¿no? Porque ha superado una experiencia difícil que lo ha cambiado, correcto. Porque no describe en ningún momento que ella tenía miedo a la oscuridad, porque si tendría miedo no estaría en un campamento, ¿no? El campamento es oscuro. Porque ha aprendido a hacer fuego con sus manos, no está describiendo nada, más bien ella está disfrutando de la última fogata, como.
¿Porque finalmente ha logrado estar sola? No, tampoco. No. ¿Ya? Ahora, por último, tenemos la quinta pregunta. Nos dice, ¿qué mensaje transmite este texto sobre las experiencias de la vida? La AMI. Ya, tenemos la A. Nos dice, las experiencias difíciles. Claro, yo opino también la profe. Ya, bien, Anthony. Aquí, bien. ¿Qué más tenemos? El cero, bien. Correcto, ¿no? Es la respuesta correcta. La A. Las experiencias difíciles nos transforman, dejándonos una nueva perspectiva. ¿Ya? Bien, Gerardo. Ahora sí, pasamos a la actividad de evaluación. Esta actividad es lo que van a realizar y me la van a enviar por WhatsApp, pero como tenemos tiempo, la podemos desarrollar ahorita y la pueden enviar solo una foto, ¿sí? Y así tienen la tarde libre y ya no estén, sí, sí, o pueden hacer otras actividades, ¿no? A ver, ¿algún voluntario que se anima a leer el texto número 4? Bueno, ya que no hay voluntarios, yo voy a llamar. A ver. Anthony, ¿me ayudas con la lectura número 4, Anthony? Claro, profesor, la número 4, ¿no, profe? Sí, 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 la última Eh, lectura. el anciano caminaba por el sendero, guiado por las luces tenues que surgían de su bastón. No era un camino cualquiera, sino el que conectaba las distintas eras de la historia, un sendero que solo él podía recorrer. Había visto el futuro y el pasado, había sido testigo de las batallas, descubrimientos y amores olvidados. Cada paso que daba era una huella en el tiempo, que cada suspiro un eco de recuerdos perdidos. Su misión era sencilla pero compleja, eh, asegurar que el tiempo siguiera el curso sin interrupciones. Sabía que, aunque sus pasos parecían pequeños, el impacto de su viaje era infinito. Correcto. Bueno, ahora pasemos a las preguntas, ¿sí? Tenemos la pregunta número 1. Nos dice, ¿qué significa el bastón del anciano en el texto? ¿Qué me dice usted? ¿Será un simple apoyo físico para caminar? ¿Será una herramienta para controlar el tiempo? ¿Un símbolo de su experiencia y sabiduría? ¿O un objeto mágico que controla el destino? ¿Ya? La sé, profesora. Bien, Gerardo. Bien. En el chat también tenemos el cero, el cero. ¿Qué es lo que representa el bastón para el anciano en el texto? Un símbolo de experiencia y sabiduría. ¿Ya? Pasamos ahora a la pregunta número 2. ¿Qué hace el anciano en el sendero? Lucha contra los recuerdos del pasado, viaja por el tiempo, observando distintos momentos históricos, busca una solución para detener el tiempo o vuelve a su juventud recordando sus mejores momentos. ¿Qué me dicen? Sigue la respuesta. ¿Qué me dicen ustedes? La B, profesor, diría yo. Ya, bien, Anthony. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en la B? Correcto, ¿no? Uy, Jeffrey, quisiste marcar la B. Bien, Akemi, bien. Tenemos aquí la respuesta que es la B, ¿sí? Ahora pasamos a la pregunta número 3. ¿Cómo describe el texto el viaje del anciano? ¿Cómo lo describe?
como una serie de batallas que debe librar, como un camino lleno de dificultades físicas, como un proceso de aprendizaje eterno o como una misión para asegurar el curso del tiempo. La Demi, La posible respuesta. La C, profesora, la C. Como un proceso de aprendizaje interno. Ya, tenemos otra posible respuesta. Miren, recordemos que en el texto nos está hablando de, en este caso, de un anciano que está caminando por un sendero y que está siendo guiado. Sería la, disculpe, sería la C siempre y cuando la D, porque básicamente acá, ahora sí he cambiado porque sería la D, básicamente porque cada paso que daba era una huella para el tiempo y cada suspiro era un eco para los recuerdos perdidos, básicamente un transcurso el cual lleva tanto como la C como la D, diría yo. Claro, ¿no? Mira, ya se dio cuenta, Antonio. Mira, quiero que se percaten aquí. En sí, las dos tienen relación con el texto y con lo que se está queriendo preguntar, ¿no? Pero si ustedes llegan a observar bien, la pregunta es, ¿cómo describe el texto el viaje del enseñante? ¿No? Lo que justo su compañero Anthony menciona, ¿no? Es en sí como un proceso de aprendizaje eterno, pero ¿en qué se está avanzando? Porque dice, ¿cómo se describe el viaje del anciano? ¿No? Y en este caso, la respuesta correcta en la pregunta número 3 es la D, como como una misión para asegurar el curso del tiempo, ¿sí? Mayormente esta respuesta se da en base al texto. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Esta información es explícita, porque la estamos encontrando en el texto. Si hubiera sido como, por ejemplo, ¿qué crees tú que haya sido el viaje o qué representa el viaje del anciano? ¿No? Ahí sí sería una respuesta adecuada, como se menciona aquí, ¿no? Como un proceso de aprendizaje eterno. ¿Por qué? Porque lo estoy interpretando yo mismo, lo estoy analizando, es lo que yo estoy creyendo que es, ¿no? Y las otras alternativas, como pueden ver, están como un montaje, ¿sí? Pasamos ahora a la pregunta número 4. Nos dice, ¿por qué el anciano es el único que puede recorrer ese sendero? Porque tiene la capacidad de controlar el tiempo, porque tiene el conocimiento de todas las épocas, porque es el último ser humano vivo o porque no tiene miedo al futuro. La pregunta número 4 y la pregunta número 5 van a ser las actividades de evaluación. Miren, solo tenemos dos preguntas para poder responder, que ustedes lo van a realizar, ya no tenemos tiempo, ¿sí? Le van a tomar foto a la actividad de evaluación y esta es la actividad del día de hoy, ¿sí? No se olviden. Estas preguntas les va a tomar un minuto para desarrollar. Yo estoy muy pendiente a quienes están enviando sus actividades a tiempo, ¿sí? Nos vemos, jóvenes, nos vemos en la próxima clase. Bien, Lucero, bien, Gerardo, ¿sí? Continúen, sí, he visto sus respuestas. Nos vemos el día de mañana, cuídense mucho. Chao, profesora. Profesora.